Saludos, bienvenidos a otro de estos encuentros interesantes que tenemos en nuestra serie de Emprendedores 4x4. El día de hoy tengo una invitada muy especial también, una profesional del área de orientación laboral, la doctora Ángela Domínguez Colmenares. Les cuento un poco sobre ella. La doctora Ángela Domínguez tiene 71 años de edad, de profesión es licenciada en orientación. En sus años previos a ser licenciada en orientación también ejerció algo de enfermería. Tiene estudios de posgrado de orientación laboral, es doctora en ciencias gerenciales, de ocupación ha ejercido como comerciante, realiza terapias psicológicas y gerenciales a nivel organizacional, ha tenido en su haber 2 emprendimientos, y dentro de esos 2 emprendimientos se encuentra el que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Desarrollo Organizacional Recreativo, DORGIN. Estamos hablando de un emprendimiento de más de 20 años. DORGIN se encuentra ubicado en la urbanización La Floresta, avenida 85, número 79J-118, vía el UTM, que está ubicado en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. De esta manera, le quiero dar la bienvenida a la doctora Ángela, a quien me la conseguí en esos caminos de cambio que tuve el año pasado, cuando me mudé por un tiempo más o menos prudencial a la hermana República de Colombia, y empecé lo que era el emprendimiento vía online. Tuve la suerte que la doctora se interesó en nuestro emprendimiento y nos contactó, y desde allí hemos tenido una relación bastante estrecha. Entonces es un gusto tenerla acá. Bienvenida, doctora Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es muy grato compartir en el día de hoy contigo y con todas las personas que nos puedan estar escuchando. La procede de los campos petroleros, de un padre obrero petrolero, del cual recibí demasiada aprendizaje. Realmente venía de escasos recursos y siempre dijo que la única herencia que podía tener era estudiar, y así lo hice y obtuve 5 profesiones. Siempre he sido una persona decidida siempre a buscar algo más en la vida. Y allí pues mi primera profesión fue trabajar, graduarme de enfermera, trabajar 3 años como enfermera, luego estudiaba y trabajaba y estudiaba, estaba ya casada, con 2 hijos ya mayores de edad, y estudiaba simultáneamente en 2 lugares. Estudiaba en Luz, orientación, y en mejoramiento profesional estudiaba biología. Por ambos lados egresar. Luego continué trabajando dentro de educación media, donde recibí muchas vivencias hermosas. Me di cuenta que podía combinar esa parte de educación y esa parte que ya poseía como enfermera. He sido siempre una persona con mucha sensibilidad por mi entorno, y inclusive siempre he manifestado a la gente que tengo unas reglas de éxito. Para mí, desde mi apreciación, siempre he dicho que tengo mi seguridad en mí misma, mucha confianza en mi Padre Celestial, mucha sensibilidad por mi entorno y estar enamorada de lo que hago. Señora Ángela, disculpe que la interrumpa. ¿Usted de dónde cree que viene eso? O sea, ¿usted cree que eso es propio, es adquirido, es algo que le dejó la vivencia del crecimiento con su familia, con su padre? Pienso que allí hubo una combinación de esos aprendizajes con mi padre y lo que te da las vivencias con el entorno. ¿Y su madre, que no la menciona?
Mi mamá era una persona que siempre nos dio, aun cuando era una persona también de de muy poca educación, siempre nos dio una dulzura muy grande, y hay algo muy resaltante en mi madre, siempre fue una ama de casa, y siempre veía esa solidaridad con las personas que llegaban a mi casa, y si ella tenía el menor asomo de que esa persona pues no había ingerido alimentos, ella decía pues que donde comía uno, comían dos, y eso era lo más grande que tuve de mi madre. Ya. O sea que desde pequeña la inclinación suya iba por el lado del ayudar, del servir. Yo considero que la educación que te imparten tus padres tienen mucho que ver con esa personalidad que en ese desarrollo evolutivo vas logrando. Ellos son decisivos y ellos te empujan a hacer, o bien examinarte para lograr a futuro el éxito, porque te van logrando en ese transcurrir de ese desarrollo evolutivo del niño hasta llegar a adulto, te dan una serie de pautas que te van permitiendo que vayas logrando una autoestima de manera adecuada. Recuerda que la autoestima es el factor que decide el éxito o el fracaso de una persona, y aun cuando mis padres estuvieron pues, una educación que llegaba solamente a primaria, eh, enriquecieron ese interés de mí por cada día ir mejorando dentro de mi personalidad y dentro de mi actividad, de mi formación académica. ¿Y en qué momento supo que definitivamente su vocación o su inclinación iba hacia el área de la orientación de la conducta? De inicio, cuando yo empiezo, mi padre lo jubilan de la empresa petrolera, tuve que tomar una carrera corta, y en ese momento pues la carrera corta era enfermera. En el desenvolvimiento de la profesión te va dando, te das cuenta que vas desarrollando una sensibilidad muy grande por las personas. Estás en ese momento en contacto con las personas y te van a llevar a tener mucha empatía con la gente. Claro. Y te das cuenta que en ese momento te tienes que poner en el lugar del otro para sentir que muchas veces el dolor que se siente los familiares cuando alguien fallece, te va llevando a tener mucha sensibilidad, saber que el otro es muy importante y que te tienes que poner, como muchas veces uno dice, ponte en el pellejo del otro para ver cómo lo... Claro. Esa es una situación empática. Cuando decido... Eso le iba a preguntar, ¿por qué decide dejar el área de la enfermería? Porque era a nivel técnico y siempre iba en la búsqueda de superarse. Caso, y había la posibilidad de ingresar en educación media, y ameritaba que yo estudiara educación. Es de allí cuando yo estudiar educación. Ya. Porque había la posibilidad de empezar en educación, y por supuesto ameritaba que yo estuviera estudiando educación como requisito para estar en el área de educación. Ya. Y de allí pues, emprendo, me doy cuenta, veo el abanico de oportunidades académicas, y me doy cuenta que la que se parecía más a esa parte que ya traía como enfermera era orientación, porque tiene que ver con ese estudio del comportamiento humano
y sabía que ese iba a ser el que iba a tener la mayor afinidad con la profesión anterior. Ok. Y estudié biología porque es obvio que hay una parte que tiene que ver, aun cuando la biología es tan amplia, hay una parte que tiene que ver con la genética, por ejemplo, y también ameritaba que yo conociera esas partes que guardan también relación con el hombre. Correcto. Y todas las combinó, o sea que tiene el técnico de enfermería, tiene el de biología, tiene el de la orientación de la conducta. Correcto. Ok. Entonces, ¿ya usted visualizaba cómo quería su futuro o se dedicaba específicamente a vivir el presente? En ese momento todavía no pensaba en el futuro que iba a ser más adelante. Empiezo a trabajar como docente y en una oportunidad, ya cuando tengo una trayectoria, ya he pasado a educación superior, estoy en una comunicación informal con un profesor y en ese momento estábamos en un lugar, estábamos en una entidad bancaria y estábamos dando vueltas porque teníamos que entregar la declaración del impuesto sobre la renta y pasamos mucho tiempo dando vueltas allí para entregar esa planilla y en ese momento él viene y dice, yo no me mando a jubilar hasta que no tenga claro qué es lo que voy a hacer una vez que me jubile. Eso me hizo como que mucho ruido a mí. Hizo tanto ruido que llegué a mi casa y empecé a preguntarme, a hacerme las preguntas. ¿Qué voy a hacer una vez que me jubile? Porque muchas veces he observado que la gente cuando se jubila empieza en estados depresivos, en horas de ocio, y no buscan darle significación a la aquí y a la hora. Correcto. Allí es cuando a indagar, consulto con mis hijos, y mi hijo menor me dice que por qué no montábamos un gimnasio. En ese momento empiezo a indagar sobre un gimnasio y empiezo a preguntarle a las personas, especialmente a las personas que le gustaban asistir a los gimnasios y buscar información en internet sobre cuál era el funcionamiento de un gimnasio, qué sería lo que se requería para estar dentro de esa vida de un gimnasio. Así que me busco a personas que pudieran, por ejemplo, construirme algunos aparatos, comprar algunos ya listos. Te soy sincera, lo coloco en una parte anexo a mi casa y tenía, los espacios eran limitados todavía. Ya. Y inicio el gimnasio. Pero ahí tengo unas consultas antes de que pasemos al tema ya de lo que es el emprendimiento. Fíjense, me parece muy interesante el punto que me dijo de que se hizo el cuestionamiento de qué iba a pasar en el proceso de su jubilación, porque eso es un tema que yo lo he vivido muy de cerca por familiares y personas amigas, donde una persona que ha sido muy activa laboralmente, cuando llega en ese momento en el que la actividad laboral decrece o sencillamente se corta por jubilación o porque definitivamente la salud o el cambio laboral se produce, pasan por episodios de depresión y pasan por episodios de situaciones personales fuertes porque no están acostumbrados a estar sin actividad laboral. Entonces, cuando a usted se le pasó eso por la mente, por aquella conversación que tuvo con su amigo, ¿ya estaba próxima a jubilarse o todavía le faltaba mucho tiempo para la jubilación? Me faltaba como un año. O sea que fue casi encima del tiempo de la jubilación.
¿Y por qué el interés en los gimnasios? ¿Qué había de antecedente o por qué le llamó la atención específicamente eso? Porque fíjese que venía del área de orientación, del área de enfermería, del área de educación. Nada que ver con temas de gimnasio. ¿De dónde surgió esa inquietud? Sí, pero es que la gente siempre ve un gimnasio como colocarse atlético, colocarse como Ajá. fisicón Desde el o punto de vista crear físico. solamente musculatura, pero Ujú. sí, el problema no es que es solamente eso. Siempre hay que decir que hay, y lo vamos a los enfoques psicológicos y como seres integrales, Ujú. siempre el servicio debe ser salud Ujú. y cuerpo y mente. Y de allí que me ha sido muy exitoso la vida de un gimnasio, porque he conocido cantidades de personas que me las han enviado porque han estado depresivas. Es una fusión, es una combinación entre cuerpo y mente. Que yo sugiero a las personas que cuando quieren emprender un negocio se haga como un análisis FODA. Ajá. Allí, un análisis FODA. ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Dentro de ese negocio que quieres emprender, es importante saber cuáles son las oportunidades que tienes de empoderarte en ese lugar que estás pensando. Si realmente, y cuál es tu competidor en ese momento dentro de esa área donde tú vas a instalar esa empresa. Y así lo hice. Busqué Pero a ver entonces quiénes eran. el punto de partida que usted dijo, se puso y se plantó y dijo, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? ¿El punto del gimnasio le vino de la nada o fue algo que ya venía pensando en el tiempo o fue porque, como usted mencionaba, con sus hijos ya había tenido algún tipo de relación con la parte física y usted quería involucrarlo integral o de dónde le surgió esa inspiración para concretarlo en lo que es DOR hoy en día? Siempre he manifestado que las personas siempre deben explorar, indagar con las demás personas sobre un sueño que en ese momento tienes. Ujú. ¿Y cómo logras la realidad de ese sueño? Muchas veces buscando la opinión de las demás personas, porque Ujú. muchas veces una persona puede fracasar porque realmente ese sueño no logra cristalizarse porque no buscó todos los factores que pudieran incidir para que se haga realidad ese negocio. Entonces empecé primero a indagar qué gimnasios estaban cerca del lugar donde estaba mi casa y me di cuenta que, por supuesto, el área donde estoy situada es una avenida principal. Y esa avenida principal, por supuesto, que me iba a dar mayores posibilidades y mayores Ujú. beneficios para instalar allí el gimnasio. Pero te repito, consulté con muchas personas, sobre todo muchas personas que han guardado relación con un gimnasio y que saben cómo es el funcionamiento de un gimnasio. Ujú. Porque si tú te vas y te lanzas sin conocer nada de ese negocio que tú quieres emprender, allí habrá muchos errores. Ujú. Y es importante escuchar a las personas cuando te dan una opinión. Y en ese momento estuve muy pendiente de todas las personas que me daban opinión, una sobre los equipos, las máquinas que debía tener ese gimnasio. Inicié solamente con mujeres. El gimnasio era femenino. Ah, ok. Luego había un instructor de pesas
que un día me dijo que por qué no lo colocaba UNICEF. Y entonces lo empecé a lanzar el año siguiente como UNICEF, y me di cuenta que el instructor tenía más claridad por qué tenía que ser UNICEF. Y me di cuenta con el transcurrir del tiempo que las mujeres se pierden, jueves y viernes se pierden, mientras que los hombres son más constantes en ir a un gimnasio. Ellos entonces, ¿qué pasa? Que me di cuenta que el volumen de hombres es mayor que el volumen de mujeres. Bien por muchas cosas de la mujer, bien porque combinan su actividad profesional o su actividad de ama de casa, y muchas veces tienen que compartir su vida con las tareas de los niños. Claro. Ahora, cuando decide ya montar el negocio y ya hizo esa investigación, ¿cuánto tiempo duró entre lo que fue más o menos tener la idea de lo que quería, obtener, no sé, la base económica, los implementos, los insumos, a la apertura? ¿Tuvo un periodo de preparación o definitivamente tomó la decisión y se lanzó? Cuando tú no tienes el suficiente dinero, esa es una de las situaciones en que tuve que ir aproximadamente como 7 meses para ir mandando a construir algunos equipos, ir comprando poco a poco, y así fue hasta lograr tener los aparatos necesarios para trabajar las diferentes áreas del cuerpo. Pero entonces yo me imagino que para poder coordinar toda esa información y lograr el objetivo que es el desarrollo integral, tuvo que también unir mucho esfuerzo con personal especializado de distintas áreas, ¿no? El que le fuera a dar el tema de la bailoterapia, el que fuera a hacer la preparación física, y debe haber sido un trabajo bastante fuerte a nivel de coordinación. En paralelo, oíamos que también usted es madre de familia, tiene sus hijos y ejerce la parte de lo que tiene que ver con las terapias psicológicas, las terapias organizacionales. ¿Cómo logra o cómo logró coordinar y manejar esa diversidad de funciones dentro de ya su emprendimiento y en paralelo llevar todo lo demás? Yo por lo general observo, estoy pendiente. A mí me gusta observar cómo es la atención al cliente, porque una persona que en este momento no llena las expectativas que él trajo al gimnasio, una actitud inadecuada, esa persona se te va del gimnasio y se va para otra parte, pero no solamente se va, sino que habla mal del gimnasio. Entonces, son cosas que tienes que, todas esas cosas, hacer una buena selección del personal que trabaja contigo. Y cuando trabaja contigo, tienes también que producir motivación en ese personal y decirle que gracias a ello el gimnasio tiene una trayectoria de manera favorable. Correcto. Y en cuanto al equilibrio de sus otras actividades con lo que ya implicaba tener un emprendimiento, teniendo en consideración que usted venía de ser un personal regular que trabajaba para el área educativa, ahora que tenía la responsabilidad del emprendimiento, la responsabilidad de esos recursos que estaban trabajando en cooperación o en grupo con usted, más su parte personal como madre, como esposa, como terapista, ¿cómo lograba articular todo ese trabajo y coordinar y organizar su tiempo?
Es bastante difícil, pero no imposible. ¿Cuál es el secreto? El secreto es imprimirle siempre motivación a las cosas y ese sueño tuyo, no perderlo de vista, siempre allí sin dejarlo que se te desvíe. Una de las cosas que yo tengo dentro de mi propaganda, de mi eslogan, es el gimnasio para la gente exitosa. Y aquí muchas veces alguien por broma me dice, mira, yo quiero ser exitosa también, yo quiero llegar aquí y quiero ser exitosa. Le imprimo motivación y muchas veces, mira, yo he tenido tantas facetas y le doy gracias a Dios de haber combinado salud con esa parte psicológica, porque cuando estoy allí dentro de la recepción, siempre percibo cuando una persona algo le pasa por esa formación psicológica y porque muchas veces te diré, como me ven siempre acá, hay gente que como te crees que son solamente eres ama de casa, que tuviste un golpe de suerte y por eso tienes nada. El gimnasio, sí. Tuviste como una vez le dijo una cliente a su esposo, ella tiene varios títulos, y entonces le dijo él, no, yo pensaba que que había tenido un golpe de suerte. Y que había invertido en maquinaria. Así es. Entonces, que le iba a preguntar, ya ahorita cuando me termine la idea, tengo una curiosidad y es bueno mencionarlo, que es, ¿qué hace distinto a DOR, que va de la mano lo que me está comentando, de otro gimnasio? Porque a lo mejor la gente dirá, bueno, pero tanto eslogan, tanta cosa, que si la psicología y tal, pero termina siendo un gimnasio porque hacen lo mismo, hacen ejercicio, hacen bailoterapia y tienen algunos otros servicios, pero ¿cuál es el punto de diferencia o el punto de valor que usted con su experiencia en la parte de la orientación de la conducta y el tema psicológico le imprime y brinda dentro de los servicios del gimnasio? Observo que la mayoría de los gimnasios, el dueño es un licenciado en educación física, pero observo en muchos que no son los que están directamente pendientes de ahí de su negocio. Yo sí. Yo estoy pendiente de él. Obvio que vivo en esta casa y siempre estoy pendiente porque esto me ha dado muchas satisfacciones. Y con ese proceso de humildad que usted menciona y de imprimirle su personalidad, es lo que yo entiendo, que básicamente su negocio es como la traducción de lo que usted es como persona y el servicio que le brinda a su cliente es más o menos el trato y lo que usted ha aprendido en función de ese conjunto de mejoramiento integral. Pero, ¿qué tipo de servicios tiene? Me ha mencionado el tema de, obviamente, lo que son los equipos o los aparatos, me ha mencionado la bailoterapia, desde el punto de vista de la mejora de energía que mencionó su yerna. ¿Tiene algunos otros servicios o actividades? Porque yo a veces en sus redes veo que hace terapias desde el punto de vista psicológico también, ahorita en esta época de la pandemia. Mencióneme los servicios que brinda. Actualmente entonces combino el ejercicio físico, el uso de las máquinas y el uso de la bailoterapia. ¿Y cuál cree usted que en todos estos años de experiencia ha sido la estrategia que mejor le ha funcionado dentro de lo que ha sido el gimnasio? Darle importancia a cada una de las personas, porque siempre en sus verbalizaciones uno se da cuenta qué tipo de personalidad tiene, de qué carece, y diálogo sobre eso. Y cuando tú resaltas y no hay diferencias, porque yo tengo un gimnasio, diría que cercano, pero donde se invirtió
mucho dinero en máquinas que se trajeron del exterior. Ujú. Y, y una señora un día vino para acá, tiene su situación económica favorable, y cuando la traje hacia la camilla porque le quise bajar ese nivel de estrés y me decía, pero ¿cuánto me vas a cobrar? ¿Cuánto me vas? No te voy a cobrar nada, te voy a cobrar nada. Y entonces fue cuando me dijo, mira, yo estaba yendo al otro gimnasio, pero dejé de ir allá porque las mujeres son demasiado descalificadoras. Empiezan a mirarte las gomas, las licras que cargan, y entre ellas se hacen murmuraciones, se hacen comentarios La crítica. y la crítica. Y entonces cuando hay una crítica, acá, mira, aquí no hay diferencias individuales en el sentido de decir, mira, tú, no hay ninguna crítica. Y sobre todo, por ejemplo, donde observo más en la bailoterapia, cualquiera puede ir perdido allí, Claro. puede ir por un lado, coordinación por un lado, y la instructora por un lado y ella para el otro, pero nadie se ríe de nadie, todo el Pero usted mundo se sabe respeta. que mantener esos ambientes tan controlados también debe ser muy difícil, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complejo para mantener el negocio 20 años? Porque usted lo puede controlar, usted conoce sobre los temas psicológicos, sus recursos a lo mejor también porque están capacitados y son expertos en sus áreas, pero es muy difícil mantener ese tipo de conductas o criterios en todo el mundo, sobre todo a nivel de sus clientes, con esa cultura de que el cliente siempre tiene la razón. Y a veces por medio del cliente también se pueden generar esos tipos de ambientes que no son tan favorables. ¿Qué ha sido lo más difícil de querer tener ese ambiente agradable para todas las personas que asisten a su gimnasio? Considero que la comunicación es favorable. Siempre mantener una comunicación asertiva, una comunicación donde el instructor es decisivo. Y cuando muchas veces ha pasado, porque eso es mentira, que no haya habido alguien que se Claro. queje y pelee, por lo general pido disculpas con la mayoría, y digo que hablaré con el instructor para mejorar esta situación. ¿Cuál cree usted que ha sido la mejor decisión que ha tomado y que le haya generado un antes y después en su negocio? Te quiero decir algo, que todo no es como que alguien diría, pero ella cree que su gimnasio es la panacea. No, no, no es la panacea, no es la panacea. Consigo muchas personas de repente tóxicas, muchas personas que a lo mejor sus frustraciones las vienen a drenar aquí, hacer descalificaciones, y simplemente hablo con esa persona. Muchas veces hay una cantidad de facetas de personas que tienes que realmente utilizar la comunicación asertiva y decirle a las personas que realmente pues ella es la que está, o él es el que está equivocado, y que él es el que muchas veces propició la situación. Hay que manejar las discrepancias en este momento. En estos 20 años, ¿usted cree que en un futuro o cuando usted se sienta y hace una evaluación, una autoevaluación de su negocio, se arrepiente de algo, haría algo distinto a como lo ha venido desarrollando durante todo este tiempo? ¿Cambiaría algo, alguna decisión? Delegar más. Delegar más. No Pero controlar tanto. siempre da la supervisión. Sí, delegar más. Y otra de las cosas que me doy cuenta es
que el poder adquisitivo, de repente no he podido comprar mayor maquinaria que estén ahorita con los últimos avances tecnológicos. Eso me está pasando. Ok, actualización del equipo que utiliza en su negocio. En este caso, ahorita ya tengo 4 meses sin trabajar. Eso le iba a preguntar, ¿cómo estaba haciendo ahorita con el tema de la pandemia y de qué forma o qué estrategias está aplicando para que la afectación sea lo menos posible? Actualmente en la parte gerencial estoy proyectando todos los talleres de crecimiento personal y de gerencia, así como las actividades recreativas a una empresa que de repente tenga en cuenta algunas fechas significativas para ellos, por ejemplo, el Día del Trabajador, el aniversario de la empresa, y viendo esas actividades para aplicarlas a algunas empresas. Ok. Y a futuro, doctora Ángela, hablemos desde el punto de vista de la perspectiva, que ya sería para cerrar lo que es la entrevista. ¿Qué planes tiene Ángela Domínguez y DOR como gimnasio para mediano y corto plazo con este tema de la pandemia y con los planes de crecimiento que se ha planteado para este futuro cercano? Crecer siempre. Crecer como empresa, crecer como persona e ir a futuro ser conferencista internacional. ¿Qué le recomendaría o cuál sería el mejor consejo que le dieron a usted en el momento en que se decidió emprender y que usted le puede pasar a estas nuevas generaciones con sus conocimientos de orientación y de psicología, que se enfrentan en estos temas y en estos momentos de caos, de incertidumbre? ¿Cuál sería la mejor recomendación que se le puede dar a un muchacho que se está graduando y está ahorita apenas viendo su futuro y proyectándose para lo que quiere hacer más adelante y para que tome las iniciativas en sus habilidades y en el arte del emprender, haciendo una fusión con su formación académica, si tiene acceso a ella, y si no, para que no se sientan estancados y cerrados en las posibilidades de crecimiento? Realizar una lluvia de ideas. Sentarse y realizar una lluvia de destreza. Y en base a todas esas potencialidades, ir en esa lluvia de ideas, ver cuáles son las cosas que realmente le gustan y irlas madurando, irlas viendo que sus sueños se hagan realidad. Pero hay algo que siempre le digo a la gente y que tiene que ser hijo de P. Hijo de P es paciencia, perseverancia y ponerle mucha pasión. De repente por ahí cuando alguien me oyó, va a tener que rezar unos Padres Nuestros porque le vino a la imaginación. Entonces, cuando la persona no debe ser impulsiva para crear un negocio, una empresa, hacer un registro de su empresa, tiene que llevar paciencia para indagar, perseverancia de que si se cae, se levanta, se sacude y vuelve a empezar, reflexiona y vuelve a empezar. Y la pasión, porque cuando tú le pones pasión a todo lo que realizas, no hay cansancio, el tiempo se pasa volando y siempre logras que esa pasión te impulse a lograr tus sueños. Ese es mi punto de vista. Bueno, doctora Ángela, de mi parte, no me queda más que darle las gracias por compartir toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, por la apertura que ha tenido con mi persona sin ni siquiera conocernos, porque a este momento no nos hemos visto en persona, pero ya las comunicaciones han hecho su
su aporte de acercarnos a pesar de la distancia. Y siempre ha sido muy abierta y muy aperturada conmigo y con el emprendimiento que yo represento. Para mí ha sido un halago que haya formado parte de esta serie. Y vuelvo y recuerdo que usted está ubicada en la urbanización La Floresta, en la avenida 85, número 79J-118, vía el UTM, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. La dejo para que cierre este espacio y esta entrevista con las puertas abiertas y con la promesa de volverla a tener por acá para tocar más temas sobre esto tan interesante que es la psicología y la orientación de la conducta y todos los cambios que podemos generar en nosotros para los procesos de transformación que queramos tener en nuestro entorno y en nuestra vida. Gracias, Andreina. De verdad que fueron unos minutos muy gratos, mi ayuda incondicional, mi interés en continuar de la mano contigo y con el resto de los emprendedores 4x4. Realmente, ojalá que un día podamos hacer catarsis y todo este encierro, un día nos pongamos de acuerdo y en algún sitio nos pudiéramos ver y compartir vivencias. Bueno, gracias por todo, gracias por escucharme y gracias por tomarme en cuenta. Ha sido muy grato. Que tenga un excelente día y la espero pronto, porque yo sé que esta serie continúa y voy a tener distintos temas que son de interés, sobre todo para hacer ese cambio de cultura y iniciar ese camino de aprendizaje para esas nuevas generaciones y para los que están en proceso de emprendimiento, a través de ustedes que son punto de lanza de todos estos emprendimientos de tantos años. Un emprendimiento de 20 años no se crea de la noche a la mañana y debe tener miles de anécdotas que apenas minutos de una entrevista no permiten que todo se cuente, pero creo que llegamos a las partes más fundamentales y a lo que puede enseñar un poquito de todo el esfuerzo y de todo lo que usted representa en un negocio que a lo mejor es muy común, porque un gimnasio puede ser algo que la gente lo puede ver muy simple, pero que el trasfondo y la relevancia del valor que le da a la persona que asiste allí y el crecimiento integral y todo lo que usted nos ha explicado, pues es fundamental para la estabilidad emocional de cualquier individuo, ¿no? De nuevo, mi agradecimiento. ¿Perdón? Después te diré algunas facetas que he tenido con mujeres. Y como soy tan defensora de las mujeres, de las cosas que han sido duras, de las verbalizaciones de descalificación que han tenido algunas mujeres y que me han hecho mucho ruido y han sido unas que de repente estoy pensando en colocar evidencias de una mujer en un gym. Ah, interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, yo me despido. Los invito para que me acompañen en la siguiente entrevista con otro invitado de valor, así como la doctora Ángela. Y de nuevo a usted, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un excelente día. Un abrazo. Gracias, igual, Andreina.